El ejercicio propuesto de hoy va a ser una función que sea capaz de dibujar un triángulo. En concreto va a ser un triángulo de asteriscos, creciente y que esté alineado a la derecha. Como parámetro recibirá la anchura, que es la misma que la altura, de ese triángulo. Partimos como siempre de un esqueleto prácticamente vacío, que tiene poco más que el escáner, que pregunta al usuario ese ancho que va a tener el triángulo, y personalmente para mí es especialmente intuitivo el empezar planteando cómo queremos que se use la función. En este caso yo quería decir, pues quiero dibujar un triángulo que va a tener ese ancho que me han indicado, sea 5, sea 10, sea lo que el usuario introduzca. Así es como quiero que se use. Con lo cual ahora ya voy arriba y la creo realmente. Digo, pues quiero una función que sea pública, que sea, hasta que sepamos otra cosa, static, que en este caso no devuelve nada, sino que se va a llamar directamente, con lo cual es una función void. Copio su nombre y pongo void, dibujar triángulo, y va a recibir un único dato, un único parámetro que va a ser ese ancho, para recordar que el nombre no tiene por ser el mismo, que lo podemos llamar, por ejemplo, anchura. ¿Qué es lo que hará? Pues tiene varias filas, cada fila con varias columnas, con lo cual debería sonarte a un doble bucle anidado. Como además sé qué tamaño tendrá cada fila, en principio usaremos un for, con lo cual diré quiero un for. ¿Me parece bien que se llame i? Pues quizás no, quizás sea más razonable decir pues quiero que se llame fila. Esa fila va a empezar en 0, esa fila va a ir creciendo mientras que sea menor que la anchura, por eso de que la anchura va a coincidir con la altura, y va a aumentar de 1 en 1. Y para cada fila tendré varias columnas, pero en este caso es una figura formada primero por espacios, luego por asteriscos, con lo cual para mí lo ideal es usar dos for distintos y llevar dos contadores distintos. Realmente se puede compactar solo en uno, pero a veces es preferible escribir un poco más a cambio que el programa sea más fácil de leer y por tanto más fácil de mantener. Entonces yo diría que en cada caso voy a tener una cierta cantidad de asteriscos y una cierta cantidad de espacios. Podemos prefijar sus valores, podemos llevar nuestras variables a antes del primer for y decir en mi primera fila voy a tener un único asterisco que va a estar al final y espacio voy a tener, por tanto, el ancho menos 1. Si me dicen que quieren escribir 5 asteriscos, en la primera fila tendré 4 espacios y un asterisco, luego 3 y 2, luego 2 y 3 y así sucesivamente. Con lo cual aquí tendré dos for. Un primer for que será el que escriba los espacios. Podemos usar nombres tan largos como queramos. Generalmente será preferible un nombre largo pero legible a un nombre corto y un tanto críptico. Tampoco hay que pasarse, tampoco tiene que ser exageradamente largo. Este nombre empieza ya a rayar en lo exageradamente largo, pero todavía es casi soportable. Pues esas columnas de espacios empezarán en 0 y acabarán en la cantidad de espacios que yo decido para esta línea. Y lo que haré es, tantas veces como me indiquen esos espacios, escribiré un espacio en blanco. Y lo escribiré sin avanzar de línea, con lo cual será un print en vez de un println. Y esta misma idea la haremos para escribir a continuación los asteriscos. Pues podría ser básicamente igual, solo que, siendo puristas, ya no es columna de espacio, sino columna de asteriscos. Insisto, un nombre que empieza a ser hasta demasiado largo, pero todavía dentro de lo razonable. Aumentará de 1 en 1 y llegará hasta la cantidad de asteriscos que tenga. Y en este caso lo que escribiré será un asterisco cada vez. Al final de esa fila formada por espacios y por asteriscos, lo que haré es avanzar de línea con un println vacío, un println que simplemente va a decir que no escriba nada más, y me prepararé la siguiente fila. En la siguiente fila deberé tener un asterisco más y deberé tener un espacio menos. Insisto, hay planteamientos más compactos. Se podría hacer esto dentro de un único for, diciendo si estoy en la columna no sé qué, escribo espacio, y si estoy en la columna no sé cuántos, escribo un asterisco. Pero a veces el compactar cosas se acaba volviendo nuestro enemigo. Vamos a comprobar que no has pasado nada por alto, hacemos un poco menos de zoom. Esta sería la lógica de escribir espacios, lógica de escribir asteriscos, avanzamos al final de cada línea
un espacio menos y un asterisco más, y nuestro main lanza ese dibujar triángulo. Pues vamos a borrar líneas en blanco innecesarias y a comprobar que todo parece coherente. Podemos incluso subir estas llaves para dejarlas al estilo Java y compilamos y lanzamos. Ancho del triángulo 6 y ahí tenemos un asterisco, 2, 3, 4, 5, 6 y termina. Pues esa sería la forma de dibujar un triángulo creciente y alineado a la derecha. Insisto, una de las posibles formas, la que a mí me parece que debería ser más fácil de entender.